Les voy a pasar a presentar a todas las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy y quienes van a ser nuestros expositores, ¿sí? Nos van a estar acompañando Carlos Lisanti Del Agua Venimos, Sebastián Padín de Hidroponía Verde Agua, Elena González Carballo como representante de la Agencia de Protección Ambiental, APRA, y Natalia Seidman como referente de la Dirección General de Desarrollo Saludable. Si te parece, Carlos, te doy la palabra a vos y después le pasamos a Sebastián. Carlos, ¿te tenemos por ahí? ¿Lo mío no se escucha? A ver, Carlos, me parece que no te estamos escuchando. Hola, hola, hola. Ahora te escuchamos Ok, perfectamente. bien, bien, perfecto. Hola, ahí perdí yo sonido. Te escuchamos perfectamente, Ah, Carlos, ahí. perfecto, ok, perfecto, listo. Bueno, en principio, bueno, agradecer al gobierno de la ciudad la invitación para un tema no muy masivo, ¿no? Como es la hidroponía, que no hay mucha gente, hablaron recién de deportistas, artistas, directores, etcétera, de cosas más mediáticas o cosas más masivas. Este tema de la hidroponía es vamos a hablarlo y a resumirlo rápidamente, es una técnica de cultivar sin tierra, digamos, como un resumen o como una definición. Eh, y es muy importante, básicamente para gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, principalmente por la carencia en general, falta de tierra para tener nuestra propia huerta o nuestro propio lugar donde pueda tener un metro cuadrado, aunque sea de tierra, para sembrar mis hortalizas o mis tomates o mis morrones o lo que sea. Entonces, un poco la hidroponía, que es tan antigua como los jardines de Babilonia, que fueron lo primero que se tiene documentado como hidroponía en la historia de la humanidad. Desde ahí viene la hidroponía, pero digamos, en los últimos 30 o 40 años se ha enfocado básicamente el tema de cultivar alimentos. Y lo que está apuntado esta charla es básicamente poder en forma doméstica, uno poder tener un metro cuadrado o metro lineal o metro vertical con unos caños, hablando un poco, ahora lo vamos a entrar más en detalle, pero tener unos caños agujereados donde circula agua con alimento, y de esa manera no necesitamos el famoso metro cuadrado de tierra para tener mis lechugas, mi rúcula, mi radicheta o mi berro. Entonces, un poco esa es para la cual estamos acá con Seba Padín, que ya también va a hablar. Resumo, Del Agua Venimos es un cultivo hidropónico que está en Pablo Nogués, en el Gran Buenos Aires, donde cultivamos hortalizas, todo lo que sea hoja verde, en agua, con nutrientes, sin tierra, sin pesticidas, somos libres de agroquímicos, y aunque es un emprendimiento comercial, estamos con una filosofía un poquito más amplia respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente, no utilizando bolsas de plástico, utilizando bolsas biodegradables de almidón de maíz, compostando, recuperando agua para usar menos agua en el río de las plantas, etcétera, etcétera. Pero 5 años de experiencia nos avalan un poco en lo que es producción comercial, pero que no va a distar mucho de lo que vamos a hablar respecto a tener, poder tener 10, 20 o 30 lechugas o 5 plantas de tomate en la casa de cada uno. Ese es un poco el resumen de qué es Del Agua Venimos, y un poco qué es lo que vamos a encarar en esta charla. Muy bien, si te parece, Seba, vamos con vos ahora. Bien, hola a todos, a ver si me escuchan bien. Bueno, nada, gracias por tomarse un rato viernes con nosotros para hablar de esto que tanto nos gusta con Carlos, que es la hidroponía. Me presento, yo soy Seba Padín de Verde Agua Hidroponía. Eh,
contarles rápidamente, digo, cómo llegué al mundo hidropónico. Yo nada que ver, soy licenciado en sistemas, siempre me dediqué al mundo corporativo de sistemas, y hace 5 años por primera vez escuché la palabra esta de la hidroponía, ¿no? Ahí Carlos lo describió muy bien, que es una técnica de cultivo que no requiere tierra. Y en el momento que leí y se decía básicamente que en muy poco lugar podemos producir alimento y que este alimento lo podemos producir en cualquier lugar del planeta, ahí fue como que me hizo un boom en la cabeza, y al poco tiempo, bueno, yo vivía en un pequeño departamento con un balcón, hice una primera prueba con una huerta que era muy fea, pero al poco tiempo empecé a producir alimento y bueno, poco a poco ese hobby terminó siendo una empresa que es Verde Agua, que básicamente para contarles es una empresa de lo que hoy se llama triple impacto, además de impacto ambiental, social y económico. Básicamente lo que hacemos es diseños de huertos hidropónicos. En su momento, cuando arrancamos, era 100% huertos familiares, que es lo que vamos a hablar hoy, que con poco tiempo y con muchas ganas, en un espacio reducido, se puede básicamente producir alimento. Y bueno, ya hace un poco más de 1 año y medio enfocados también a desarrollos comerciales. Así fue un poco que estamos haciendo cosas juntos también con Carlos, que Carlos es 100% productor. Nosotros, para que se entienda, armamos los sistemas para los productores. Y después los productores son los que hacen su magia. Así que nada, agradecido de estar hoy acá con todos y bueno, ahí estaremos escuchando cualquier consulta y obviamente también explicando con más detalle qué es esto de la hidroponía, que tal vez para el que no lo conoce parece algo raro, pero ya hace muchos años que existe, y por suerte cada vez son más los que se animan a aplicar esta técnica de cultivo en la ciudad. Así que bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Eva. Si parece, querían comenzar con la presentación que nos compartieron, ¿les parece? Dale, vos Carlos, ¿la Muy tenés ahí bien. a mano? Estás muteado, Carlos. Ahí va. Eso es lo que me pasa por no hacer el Zoom yo, que lo haga otro, perdón. Bueno, básicamente, recién hablamos de lo que es la hidroponía, que es básicamente, si quieren poder ir adelantando de a poco las diapositivas, es una técnica de cultivo, nada más, no va a reemplazar nunca el cultivo en tierra, es solo una forma de esta técnica donde yo pueda cultivar mis... Ojo, acá estábamos hablando recién, hasta ahora hablamos siempre de hortalizas, tomates, frutos, se pueden hacer cualquier tipo de planta, o sea, se pueden hacer plantas ornamentales, se pueden hacer margaritas, se pueden hacer rosas, se puede hacer cualquier tipo de planta que normalmente se hace en tierra, se puede hacer con alguno de los sistemas hidropónicos. Entonces, es meramente una técnica. ¿Y para qué sirve? Básicamente para dar, o sea, ¿para qué fue creada? Para dar mayor productividad en el crecimiento de las plantas, tanto a nivel cantidad de plantas por metro cuadrado, como en la rapidez en el crecimiento de esas plantas. Con la técnica de hidroponía, ustedes están viendo una foto donde hay como un caño rectangular que tiene agujeros y de esa manera ahí están viendo rúculas de pequeño tamaño, rúculas chiquititas, pero sirve básicamente, si quieren avanzar con la diapositiva, para obtener una mayor efectividad y una mayor rapidez en la producción de un alimento. Cosa muy importante si uno quiere tener sus propias lechugas, su propia rúcula o lo que sea en su casa. Y dentro de la hidroponía, voy a resumir rápidamente 3 tipos de subsistemas que hay dentro de cómo cultivar o cómo poder hacer. Vamos a hablar siempre en forma figurativa de hacer mis lechugas. Digamos, si yo tengo en principio esto, se llama floating o raíz flotante. Esto es básicamente tener un contenedor, hablemos de un tupper de 20 litros, de 30 litros, un tambor de 200 litros cortado al medio, un cajón hermético donde yo le pueda poner agua
y en esa cantidad de agua voy a agregar nutrientes. Ahora vamos a hablar un poco del tema de qué nutrientes se le pone al agua, porque no es con agua sola que va a crecer la planta. Entonces, este sistema lo que tiene es, piensen gráficamente en un gran tupper o en un tambor cortado al medio donde lo lleno de agua y le pongo sales minerales para darle nutrientes a una planta. Corto una plancha de Tergopor de la medida de la boca de ese tupper o de ese tanque, y hago agujeros donde voy a poner mis plantines para que cuando esa balsa o ese Tergopor esté flotando en el agua, se puedan las raíces nutrir del alimento que está dentro de ese tanque. Esta es una forma. Ahora los voy a nombrar, después vendrán las preguntas y demás, pero esa es una forma de cultivar. No quiero hacer lechugas, quiero hacer tomates. No puedo utilizar el formato o la subtécnica esa del contenedor de agua. Tengo que utilizar algunas canaletas o unos cajones donde reemplazo a la tierra por otro sustrato. El sustrato madre por naturaleza que el mundo nos dio, básicamente es la tierra. La tierra es el sustrato donde contiene la semilla, contiene la planta cuando crece y es la que le da alimento, porque la raíz busca el alimento en la tierra. Como la hidroponía prescinde de la tierra, uno tiene que buscar otro sustrato que reemplace a la tierra. En este caso, para el tema tomates, como no se puede hacer en una raíz flotante como el sistema anterior, se utilizan otros sustratos como turba con perlita. Perlita es una piedra volcánica blanca, cáscara de coco, se me fue la lana de roca, cáscara de arroz, cualquier elemento que no sea tierra y que me sirva en cuanto a la humedad y a la contención para que la planta pueda crecer. Ahí, esta foto que tenemos ahí son unas canaletas donde hay turba y perlita, y donde hay unas mangueras que por goteo van regando los tomates. Entonces, los tomates crecen en esta medida que están viendo ustedes, 2, 3, 4 metros de altura, sobre algo que no es tierra, en este caso sería turba. Y con una manguera con goteo le voy dando el alimento con nutrientes. Esta es otra técnica para hacer básicamente frutos. Y la que sigue es básicamente la cual nosotros hacemos en nuestro cultivo del agua venimos, y la cual Verde Agua comercializa. Recién me habíamos visto en una foto que al principio que es como un caño rectangular. Básicamente, en forma doméstica se puede simplificar con una foto. Yo tengo un tanque de agua. Siempre cuando hablo de agua es agua con nutrientes. Vuelvo a decir que ya vamos a hablar de cómo agrego los nutrientes, por qué el agua sola no le puede alimentar la planta, pero sí si le agrego nutrientes. Entonces, tengo un tanque, que es la parte de abajo del dibujo, con agua con nutrientes. Con una bomba yo elevo hasta ese cuadrado rectangular que tengo arriba con las lechugas, y si se dan cuenta tiene un pequeño desnivel, donde el agua que entra por arriba, por desnivel, llega hasta el final del tanque, del perfil o del caño rectangular que hay arriba, y vuelve al tanque de origen. Esto es un circuito cerrado. Esto es algo que se llama NFT, Nutrient Film Technique, es la técnica del film de nutriente. ¿Por qué? Porque la bomba lo que hace es producir una película de agua que va por el caño rectangular superior hasta la parte más baja de este perfil rectangular. Y cuando llega al final lo que hace es volver al agua, al tanque de origen. Esto anualmente, respecto a la misma cantidad de plantas sembradas en tierra, uno ahorra hasta el 90% del agua respecto a un cultivo tradicional de tierra. O sea, yo tengo 10 metros cuadrados con 100 lechugas en hidroponía. Vos tenés 100 lechugas en 10 metros cuadrados o en 100 metros cuadrados en tierra, yo voy a usar solo el 10% del agua que vos vas a usar en la tierra. Así que fíjense el impacto ambiental que tiene este tema de la hidroponía
en cuanto a la reducción de un elemento tan vital como es el agua para la humanidad. Bueno, y después, básicamente como para resumir y después ya empezar a hablar y a ver un poco de preguntas, para que vean rápidamente distintos sistemas domésticos sacados de internet, como para que vean de qué estamos hablando, de qué tengo que hacer, pues hay miles más, pero vamos a ver unos 4, 5, 6 diferentes para ver dónde puedo o qué espacio necesito yo para hacer y para tener mis lechugas. Ahí ustedes ven unos caños con un tanque que es un tacho de basura, por lo que ven, y debe tener una bomba adentro. Lo que me hace es elevar hasta la parte de donde están las mangueritas a la derecha, unas mangueritas negras, penetra en los caños, baja hasta el final donde hay como un colector horizontal y eso me lo hace volver al tanque de origen. Ese es el circuito cerrado que explicaba recién. Y la foto de la derecha básicamente es el mismo sistema ya con lechugas plantadas. El que sigue es otro formato con caños redondos. Esto es un sistema vertical. Fíjense que está apoyado sobre cañas. Esto es seguramente en el fondo de una casa. Y aquí también vuelvo a necesitar una bomba que me eleve hasta el caño más alto el agua con nutrientes y siempre por gravedad va a ir bajando hasta el tanque de origen. Esa es otra forma de hacer algo casero. Vamos a ver otro más. Este es muy similar al horizontal que vimos en la primera foto, pero en forma vertical pegado a un alambrado. Fíjense que ahí debo tener unas 20 plantas. Ven agujeros grandes y agujeros más chiquitos, porque en los agujeros más chiquitos se ponen las plantas en tamaño de plantín para que empiecen a crecer y después se pasan a los agujeros más grandes. Pero fíjense que puedo tener mi huerta con 20 plantas prácticamente sin ocupar ni 1 metro cuadrado de mi casa, pegado contra un alambrado y con 1 metro de altura. Aquí, bueno, ya este muchacho debe haber invertido un poquito más. Este me parece que se encariñó demasiado con la hidroponía. Esto es básicamente como el horizontal que vimos. Fíjense la producción que hay. Pero esto es totalmente casero. Esto es el fondo de una casa contra el paredón. Un paredón donde le da luz necesariamente. Y ahí hay un tanque que está semi-enterrado, donde seguramente debe haber una bomba en el interior, que lo que hace es elevar hasta la parte más alta, al caño más alto, el agua con nutrientes para que vaya bajando por los distintos caños hasta volver al tanque de origen. Esto es bastante más producido, pero les quiero demostrar que se puede hacer de distintas maneras el tema de la forma de hacer un sistema hidropónico doméstico. Y esto es un sistema piramidal, estéticamente como más lindo. Acá ustedes van a ver que es un sistema piramidal que tiene ambos lados. Para Argentina, por una cuestión de dónde estamos geográficamente en el hemisferio sur, no conviene hacer piramidal de ambos lados porque el sol siempre va a ir bajo de uno de los lados hasta en verano mismo. Digamos, un sistema como este sería ideal para estar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el sol, al ser cenital, puede iluminar ambas caras de esta pirámide. Acá en Argentina uno podría hacerlo en forma piramidal, pero de un solo lado. Y esto lo puse porque es lo más básico que he encontrado en internet en cuanto a hacer mi sistema hidropónico. Abajo hay una palangana, lisa y llanamente una palangana con una bombita de pecera que lo que hace es elevar por una manguera corrugada hasta un caño redondo, un caño de PVC redondo común, con un codo, con cuplas y demás, y también un sistema, una estructura también hecha con caños de PVC, y donde se darán cuenta que están los caños unidos, por lo tanto va a ir bajando el agua hasta el caño más abajo, y de esa manera volver a la palangana de origen, para no llamarle el tanque de origen. Esto es lo más básico que he encontrado en mi vida en internet, como para demostrar que se puede hacer con muy poco, tener mis plantas y poder tener la satisfacción de poder cosechar mis lechugas en casa. Esto es básicamente como para iniciar y ver hacia dónde vamos a apuntar
en esta charla. Creo que es la última diapositiva, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Genial, Carlos. Si les parece, empezamos ya con el espacio de preguntas. De paso aprovecho para todos aquellos vecinos que se quieran sumar a la lista de oradores, por favor que nos escriban en el chat su nombre, apellido y tema, ¿sí? De cuál quieren exponer. Vamos a comenzar con Hugo de Dona. Hugo de Dona. Hugo, puede ser, acordate que te puede aparecer, ahí te estoy viendo, el cartel que dice cancelar, silenciar ahora, reiniciar audio. Ahí te tenemos, me parece. Sí, estoy, pero no sé si puedo, si me escuchás. Ahí te escuchamos perfecto, Hugo. Buenísimo. Buenísimo. Mi pregunta es la siguiente. Me imagino que en el cultivo hidropónico no solamente se pone agua, debe llevar algún tipo de nutrientes la tierra. Perdón, la tierra, el agua. ¿Qué tipo de nutrientes lleva? ¿Qué es que se le agrega? ¿Algún tipo de sales? No, es la pregunta básica. Perfecto, genial, Hugo, dale. Vamos a juntar 2 o 3 preguntas y respondemos, ¿sí? Seguimos Perfecto. con Romina Biau. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Romina, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, lo mío también es parecido a lo que dijo recién Hugo sobre los nutrientes, porque escuché que dijiste cáscara de arroz. Yo pregunté qué es, perdón mi ignorancia porque no tengo ni idea. También nombraste algo de coco, pero lo que te pregunto si no es dónde se consiguen esas cosas y después si pueden dar tipo una lista de materiales en base a la última foto que dijiste, Carlos, que era la más simple, si pueden dar una lista de materiales, porque yo soy completamente ignorante en este tema, me encantaría hacerlo, pero no sé, escuché bomba de pecera, pero me gustaría que nos des una idea como de tamaños o de cantidades, porque por ahí voy, me ven la cara y me venden algo carísimo, y vos me decís, no, se puede hacer con algo mucho más simple, o qué sé yo, una bombita chiquita, bueno, como más especificaciones en esa lista de materiales. Eso era todo, lo de los nutrientes y lo de los materiales. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a vos, Romina. Y continuamos con Silvana Eugeni. Silvana, Hola, sí, sí. fíjate si te Estoy en aparece. el chat, Ahí te tenemos. estoy en el chat porque no me anda la cámara de la compu, se me cayó y No hay problema, no hay problema. Bueno, Consultanos igual así. la pregunta que yo había escrito era respecto de lo que serían los tubérculos o lo que crece debajo de la tierra, zanahorias, remolachas, que ya no serían frutos, y también las arvejas y ese tipo de cosas, ¿cómo sería el sistema? Perfecto, muy bien, Silvana. Y de paso yo le sumo, Carlos y Seba, ¿qué pasa si tenés un departamento, por ejemplo, que no tiene balcón? ¿Sí? Que tiene solo ventanas, no tiene balcón, si también se puede plantar ahí mismo. Bien, estoy habilitado, sí, me escuchan. Yo voy a hablar primero la parte de la primera pregunta de Hugo del tema nutrientes, y después Sebas estimo que va a hablar sobre el tema de lo que decía Romina, de qué insumos, qué cosas comprar o cómo armarte básicamente un sistemita. Las fotos que mostré son muestras básicas de formatos que se usan normalmente en forma doméstica. Pero bueno, a eso se va a explayar un poquito más Sebas. Y bueno, después vemos el tema de los tubérculos y otro tipo de arvejas y algunas otras cosas que dijeron. Básicamente, comenzando con el tema de Hugo. Yo viste que siempre al principio hablé de agua y dije en un momento cuando se le ponen los nutrientes, después dije, bueno, cuando siempre hable de agua, estoy hablando de agua, lógicamente una planta con agua sola no crece y hay que ponerle nutrientes. El tema de la hidroponía es así. Primero es fundamental partir de un agua sana. Por lo general, si ustedes viven en Cava, van a tener agua de AISA. Es un agua potable que se puede usar sin ningún tipo de problema para la hidroponía, porque es un agua con pocas sales o con pocos carbonatos y pocas sales como para que puedan dañar el cultivo.
Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando yo voy a poner un sistema hidropónico en un tanquecito de estos, el agua que uso de la canilla, del grifo, tengo que tomar la precaución de dejarla un día al aire libre para que el cloro evapore, porque si no el cloro me puede matar las plantas, fundamental. Partiendo de un agua, hablemos de agua corriente, desclorada, después de un día que evapore, yo siempre doy este ejemplo. Si uno agarrase un pan de tierra y lo mandase a analizar para ver cómo está, qué nutrientes tiene ese pan de tierra, básicamente te darían entre 14 y 18 y 20 elementos. Fósforo, potasio, nitrógeno, cobre, boro, magnesio, etcétera, etcétera. Una lista entre 14 y 20 elementos. ¿Qué hace la hidroponía? Como la tierra ya lo tiene por naturaleza esto, hay gente que fabrica las sales minerales replicando a las de la tierra, o sea, usando fósforo, magnesio, cobre, boro, hierro, manganeso, y se me están yendo algunos otros. Entonces, vos lo que haces es poner en el agua, conseguir nutrientes que son específicamente para hidroponía, que son estos mismos componentes que hay en la tierra, y diluirlos en el agua. Al diluirlos en el agua, hay unos medidores que miden de acuerdo, porque vos no podés intoxicar a la planta con mucha cantidad de alimento. Eso es una cosa que se aprende y hay que buscar y hay que investigar respecto a qué cantidad de ese alimento tenés que poner en un tanque de 20 litros o en un tanque de 50 litros, para que te dé una medición para que las lechugas o las rúculas te crezcan en forma sana. Entonces los nutrientes se consiguen, se compran, porque se venden por internet, se compran en muchos viveros normales, de los viveros tradicionales, ya hay mucho elemento para hidroponía y ya te digo, mucha oferta por internet. Pero básicamente los nutrientes son los mismos que hay en la tierra, pero digamos, formulados por una persona X que los comercializa. ¿Está claro, Hugo, más o menos de qué estamos hablando en cuanto a lo que es ese alimento? Ok. Bien. Sebas, si quiere arrancar con el tema de Romina. Dale, bueno, gracias Carlos. Bueno, ahí respuesta para Romy. Carlos habló cuando la presentación de que hay muchas técnicas Seba, se te está cortando un poco. Esos son sustratos, básicamente. Seba, sabes que se te está cortando un poco, me parece. Fíjate si sacás la cámara y vas hablando ahí. Dame un segundo. Ahora me escucha mejor. Te está haciendo ahí un eco. Ahí te escuchamos. Antes parece que te acoplaba con alguna otra cosa que tenés puesta. ¿Escuchan bien? Más o menos. A ver, seguí hablando, a ver si te podemos escuchar bien. ¿Escuchando mejor? No, te escuchamos bastante robótico. ¿Se me escucha cortado o se me escucha...? Ahí te escuchamos bien. Ahora te escuchamos bien. Dale, bueno, vamos a probar. Un poco estábamos repasando qué es esto de la hidroponía, ¿no? Básicamente es darle a la planta el alimento a través del agua. Como explicó Carlos, hay muchas técnicas. Una es que directamente la planta, o sea, la raíz está tocando el agua, y hay otra técnica que la planta está sobre un sustrato. Cáscara de arroz, por ejemplo, es uno de estos sustratos que habló Carlos. Hay otros, que puede ser fibra de coco, lana de roca. ¿Cuál es la característica de este sustrato? Que son sustratos, se dicen inertes. ¿Inertes por qué? Porque no tienen vida.
La tierra sí tiene vida porque tiene, bueno, muchas cosas que viven en la tierra. En cambio, con la hidroponía nosotros podemos utilizar un sustrato que no tiene vida, la planta desarrolla la raíz ahí, ¿y qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, darle el alimento, estos nutrientes que habló Carlos, ya sea por sustrato o directamente, si utilizan la técnica de NFT, directamente en el agua. Ahora, bueno, tiro un poco el chivo, ¿no? De dónde se puede conseguir todos estos insumos. Nosotros comercializamos todos esos insumos, no somos los únicos. Ahí nos pueden googlear, Instagram es Hidroponía Verde Agua, o en la página que es verdeagua.com.ar. Ahí van a poder ver todos los insumos, ya sea la solución nutritiva o los diferentes sustratos que se pueden utilizar. Además de tener ya huertas armadas. Ahí depende un poco la voluntad de cada uno y qué es lo que uno quiere hacer. Yo digo, aconsejo siempre arrancar, si tienen ganas, haciendo todo ustedes, desde comprando la bombita. Bueno, es más divertido armar la huerta uno mismo, pero bueno, ahí va a depender el tiempo y las ganas que le quiera poner cada uno. Pero básicamente, dependiendo la técnica de cultivo, los insumos que vas a utilizar. Seguro, sí o sí, vas a necesitar los nutrientes, que es la clave de todo esto, que es el alimento que le vas a dar a la planta, y bueno, después depende de la técnica que vos utilices, pues o tener una huerta completa, un sistema ya completo con lo que básicamente incluye un timer, una bomba, el sustrato, los caños, la estructura, o arrancar con algo muy simple que puede ser un tupper, como dijo Carlos, o una maceta. A eso le pones un sustrato que puede ser lana de roca, fibra de coco, y nada más. La planta la podés hasta mismo germinar ahí, y bueno, darle el alimento a través de los nutrientes y esperar que crezca. Sí hay ciertos conceptos básicos que uno tiene que tener. Si de pronto los que están escuchando ya tuvieron experiencia con una huerta en tierra, se les va a hacer mucho más fácil. De pronto, si nunca plantaron nada, bueno, ahí tal vez van a tener que tener un poquito más de conocimiento de qué es lo que necesita una planta para vivir. Carlos lo mencionó anteriormente, por ejemplo, el tema de la luz, que sí o sí se necesita que la planta reciba luz solar, si no, básicamente no hace la fotosíntesis y no crece. Pero bueno, hay diferentes subtécnicas, desde la más simple hasta la más compleja, de acuerdo un poco a las intenciones que tengan cada uno de ustedes en cómo van a generar su primera huerta. No sé, Romina, si contesté tu pregunta, si no, cualquier duda, nos avisas. Agrego algo puntualmente, algo cuando preguntó Romina es desesperada, ¿dónde lo consigo? Independientemente de que todo se consigue en internet, o como tiró el chivo Sebas respecto a que ellos comercializan todo, vuelvo a decir el tema, en muchos viveros tradicionales ya se venden sustratos inertes. Sustratos recordemos esto, el sustrato por naturaleza es la tierra. Entonces nosotros tenemos que buscar algo que reemplace a la tierra, o que contenga una semilla, o que contenga un plantín, y que pueda guardar la suficiente humedad para que las raíces puedan tomar el alimento de esa agua con nutrientes que echás. Se usa mismo hasta la leca. La leca es la típica piedrita roja, esa redonda, que se usa a veces en las entradas de las casas o demás, porque la leca guarda mucho la humedad. Y básicamente, uno que es bicho de ciudad, ¿cuántas veces ustedes han visto en rajaduras de edificios, más que nada viejos, que salen plantas? ¿Cómo puede ser que salga una planta en una rajadura en un edificio o a 8 metros de altura si no hay tierra, no le das nutrientes? Bueno, se dan las condiciones de tormenta perfecta, donde cayó la semilla, en esa rajadura de una casa vieja, y seguramente ahí entró polvillo, tierra que vuela, pero formó una condición de microclima ideal que cada vez que llueve hizo germinar esa semilla, y hay una planta, que son a veces hasta plantas enormes que vos no podés creer que surjan de una rajadura muy chiquitita de un edificio. Entonces, buscar
de acuerdo al sistema que uses, un sustrato, vuelvo a decir, como dijo Sebas, inerte, que reemplace la tierra, va a depender si usás caños, si usás un tupper, si usás esas canaletas para hacer tomate, pero es fácil conseguir sustratos, buscar sustratos. Cuando vos hablas de sustratos, siempre se sobreentiende que no estás hablando de tierra, si no pedís directamente tierra en un vivero. ¿Quedó claro, Romina, eso? Sí. Bien. No sé si termino para el moderador, termino de contestar lo otro o Hugo, ok. Sí. Ok, ahí, ya estoy con vos, Hugo, con lo que dijiste. Había otro respecto a tubérculos, qué pasa con arvejas. Aunque les parezca mentira, todo se puede hacer en hidroponía. Todo, absolutamente todo. Pero digo, bueno, ¿puedo hacer un árbol? Bueno, si vos llegás a crear una condición de una canaleta suficiente que me pueda contener la parte radicular de un árbol cuando crezca, tranquilamente podés hacer hasta un árbol en hidroponía. Puede ser un tubérculo, puede ser lo que quieras. Lo que pasa es que, por eso, piensen, ¿por qué el tomate no se puede hacer en caños y sí en esas canaletas con turba y perlita sobre el piso? Porque si yo tengo un caño como el que les mostré, que mide 8 centímetros por 4 de altura, ya cuando la planta de tomate llega a 60 centímetros de altura, tranquilamente me podría tapar el 100% del caño, por la gran raíz que tiene. ¿Por qué tiene una gran raíz? Porque tiene que alimentar no solo a la planta verde, sino al fruto. Entonces me taparía el caño. Entonces, por eso no se puede hacer en caño los tomates y sí en esas canaletas con turba. Entonces, como poder se puede hacer, nosotros hasta hemos hecho, para que vean lo mágico que tiene, aunque empírico, la hidroponía, nosotros en un momento empezamos a ver que en ciertos restaurantes así se consumían en un mix de verde hojas de rabanito, las hojas del rabanito, no el rabanito, porque son muy intensas y le dan mucha intensidad a una ensalada. Entonces, nosotros sembramos en algo que se llama espuma fenólica. La espuma fenólica es como una esponjita de lavar la ropa. Imagínense del tamaño de un dado, una esponjita del tamaño de un dado de jugar. En esa esponjita pongo la semilla, sea de lechuga, sea de rúcula, sea de rabanito. Cuando el rabanito creció, salió la raíz por debajo de la espuma, la planta empezó a crecer y cuando tenía unos 6-7 centímetros de hoja, ideal para ya cortar y venderla como para poder ponerla en una ensalada, mágicamente me apareció al aire libre por encima de esa esponjita el rabanito. Entonces el rabanito creció al aire libre. Entonces hay tubérculos, no sé de otros, pero por ejemplo nosotros cultivamos rabanitos al aire libre, o sea, no debajo de la tierra. Así que fíjense hasta todo lo que se puede experimentar en hidroponía respecto a... Es más complicado hacer tubérculos, sin duda, porque tengo que crear, como decir, como hacer un árbol. Tengo que crear una condición o una canaleta muy grande para que la zanahoria crezca. Porque si lo hago en una canaleta de 5 centímetros de altura, la zanahoria nunca me va a crecer. Le tengo que dar la condición a la raíz, y en el caso del tubérculo, al tamaño del tubérculo, para que se pueda desarrollar. Si creo la condición, 99,9 que se puede, por no decirles el 100. Lo mismo con arvejas, hemos hecho girasoles que han llegado a más de 2 metros de altura, hemos hecho habas, pero siempre teniendo en cuenta que las raíces, en nuestro caso que tenemos caños, no me tapen el caño para que pueda circular el agua en los caños, porque si la parte radicular me tapa el caño, no me deja circular el agua. Pero se puede hacer arvejas, se puede hacer absolutamente todo creando la condición. Vuelvo a decir para que quede claro, decir, quiero hacer zanahorias, bueno, hay que buscar la condición de cómo hacer una canaleta muy grande para que una zanahoria crezca y sea de un tamaño lógico. Eso respecto a qué puedo sembrar. Y después vos decías, preguntabas respecto a, no tengo balcón
vivo en un departamento y lo único que tengo son, hacia atrás y hacia adelante tengo ventanas. Hablamos, y Sebas también habló, respecto a el tema de la luz solar. Hay muchas teorías, nadie tiene la verdad exacta, pero cualquier cosa que tengas, hasta un POTUS o lo que sea, siempre necesitas horas de luz directa para obtener eficiencia en el crecimiento de una planta. Más que nada en las plantas de alimento. Entonces, digamos que tengo un living o en un cuarto o en una cocina donde tengo básicamente entre 4 y 5 horas de sol directo en el día, ¿sí? No tengo balcón, no tengo terraza, no tengo nada. Tengo una ventana cerrada en invierno porque no la voy a poder abrir, pero donde en esa ventana yo tengo por lo menos 4 o 5 horas de sol. ¿Dónde armo ese sistema? Pegado a esa ventana, algunos de los sistemas que vimos en las fotos, con el tanque, vas a tener el tanquecito dentro de tu living, el sistema dentro de tu living, todo dentro de tu living, pero lo vas a poder hacer en forma indoor, en forma interior, pero siempre y cuando tenga sol. Sin sol no hay hidroponía, salvo que gastes fortuna en sistemas de iluminación de full spectrum, de LED que vienen ahora, que salen fortunas de dinero. Entonces no importa que sea en un baño interior sin ventanas, porque la luz va a reemplazar al sol, una luz artificial estoy hablando. Pero si no, traten de buscar una ventana que tenga al menos entre 4 y 5 horas de sol directa en el día. Perfecto. Genial, Carlos. Antes de seguir con las preguntas, aprovecho para que Natalia Saiman y Elena Carballo, que antes presenté, también se puedan presentar ellas. Hola, ¿querés que empiece yo? Hola Nati, dale. ¿Cómo va? Bueno, dale, me presento. Mi nombre es Natalia Saiman. Yo soy licenciada en nutrición de la Dirección General de Desarrollo Saludable y trabajamos todo lo que tiene que ver y lo relacionado con los hábitos alimentarios saludables y de actividad física. Así que si tienen alguna consulta sobre alimentación, estoy acá para responderla. Muy bien, muchas gracias Nati. Elena, ¿te tenemos por ahí? Elena, fíjate, a ver. Hola. Ahí te tenemos, ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Elena, trabajo en el CIFA, que es el Centro de Información Ambiental, que depende de la APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que depende de la Secretaría de Ambiente. Así que bueno, nosotros en el CIFA, que es el Centro de Información Ambiental, tenemos unas huertas de aproximadamente unos 400 metros cuadrados y una huerta hidropónica de unos 350 metros lineales. Así que cualquier consulta que tengan ustedes al respecto también pueden ingresar en @deambiente, que es el IG de la Secretaría de Ambiente. Pueden ingresar también en @Eduardo Machiavelli, que es el secretario de Ambiente, @Renzo Morosi, que es el presidente del APRA, o @fer.ssh, que es el director del control ambiental. Así que cualquier duda, pueden entrar a cualquiera de esos IG, y también si hay algún interesado en el programa de agricultura urbana, también tenemos un manual de agricultura urbana, que pueden buscarlo en Google por agricultura urbana, guión en el medio Buenos Aires ciudad, y ahí se pueden bajar un PDF de agricultura. Y cualquier cosita en cualquiera de estos IG, estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias Elena. Continuamos entonces con las preguntas. Eva Márquez. Eva, fíjate, nosotros ya te habilitamos el control. Te dejé clicar, dice cancelar, silenciar ahora, reiniciar audio. Eva, me parece que no te tenemos. Ahora sí. Hola.
No, creo, Eva, que no te tenemos. Continuamos y después volvemos a vos, ¿sí? Camila Alonso. Buenas, acá estoy. Ahí te ¿Se escuchamos. escucha? Buenísimo. Sigue escuchándose porque se me fue el audio. Te escuchamos, te escuchamos. Buenísimo. Tenía varias preguntas en realidad. La primera es acerca de qué pasa con el tema de los mosquitos. Como que entiendo que es un poco obsesivo, pero creo que es algo importante en este momento particularmente. Y no sé si puedo hacer más de una pregunta o si debería anotarme de nuevo. Sí, pregunta todas las que quieras juntas. Buenísimo, buenísimo, mejor. Después, si hay una contención dentro de ese tubo o lo que sea que usemos, o recipiente, para que el plantín no se vaya o lo que sea, o cómo calcular el tamaño del agujero que uno debe hacer, ¿no? Después, la tercera, son 4 nada más, es qué pasa con el sol, ¿no? Porque, digamos, una de sus plantas que tienen tierra no las riega al mediodía para que la planta no sea afectada, pero ¿qué sucede si esta estructura está al mediodía, por ejemplo, frente al sol o algo así, si pasa algo, si en realidad es medio mito eso, de no regar al mediodía? Y la última es, ¿cada cuánto habría que cambiar el agua, o si los nutrientes hacen que esa agua no se pudra o que las raíces no se pudran? Que es algo que sucede cuando uno pone una planta en un florero o algo así. Listo, ahí está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Camila. Continuamos con Hernán Silva. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Bueno, ahí yo un poquitito, la pregunta fue resuelta, pero la pregunta era un poco qué pasa con el pH que requieren las plantas. Yo por lo menos no tengo mucha experiencia en hortalizas, pero sí, por ejemplo, en la parte de árboles, algunas plantas son acidófilas, o sea, necesitan sustratos más bien teniendo ácidos, y otras son más alcalinos. Si existe alguna tabla o algo que nosotros podamos manejar ese tema con los nutrientes. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán. Continuamos con Silvia Graciano. Silvia Graciano. Silvia, fíjate, nosotros ya te habilitamos. ¿Qué tal? Acá, perdón, que estoy con la computadora. No se escucha. Se te escucha muy cortado, Silvia. No sé si yo los he cortado, pero bueno, un poco algunas de las dos personas anteriores. Sí, Silvia, fíjate si podés resolver el tema del audio, y si no, escribinos en el chat la pregunta, así nosotros te la leemos, ¿sí? ¿Me van a escuchar bien? No, se te traba mucho. Bueno, ahí yo le digo para ti. Muy bien, continuamos entonces con Silvina Babs. Silvia, nosotros ahora te contactamos por el chat y nos pasás tu pregunta, ¿sí? Silvia Babs, nosotros ya te habilitamos, Silvia. Silvia Babs, fíjate, y te apareció carta que dice cancelar, silenciar ahora o reiniciar audio. Te estoy viendo ahí que estás luchando con el cartel, tiene que haber aparecido. Te veo con la mano levantada, pero no te puedes mutear. ¿Ahora? Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Quería preguntar acerca del fotoperiodo para iniciar ahora en otoño-invierno la actividad de hidroponía, y qué pasa con la toxicidad, si hay toxicidad o no en la carga de sales en el agua, de sales que serían artificiales y no naturales. Muy bien, muchísimas gracias, Silvina. Continuamos con Néstor Costa. Ahí te escuchamos, Néstor. Hay preguntas también en el chat. Y una es... Se te corta de apartes, Néstor. Ahí estás muteado, me parece.
Ahora nosotros te habilitamos de vuelta el micrófono. Esperá que nosotros te habilitamos, Néstor, ahora. Fíjate, Néstor, que nosotros ahí te habilitamos de vuelta porque te muteaste cuando te abriste el micrófono. Ahí estás, ahí te escuchamos. Bueno, está bien. La pregunta era si es imprescindible la circulación del agua, y la otra, ¿cuál es la relación de costo de los nutrientes y qué variedad de nutrientes se tienen que utilizar según lo que se plante? Perfecto. Genial, Gracias. Néstor. A vos. Continuamos entonces con Cristina Morelo y cerramos ahí. Yo ahora les leo unas preguntas que mandaron por el chat. Cristina Morelo. Hola. Hola, escuchan? Cristina. Ahí te escuchamos. No, igual era para preguntar sobre las plagas, cómo se combatían, si se ponían se pone en el agua algún producto para combatirlos, o son menos las plagas versus en tierra. Pero, eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y de paso aprovecho, Carlos Ciega, para sumarle, ahí Silvia nos escribió, era cómo iniciamos el cultivo desde las semillas sintéticamente, o si podemos iniciar el plantín en tierra y luego pasarlo al agua. Y por otro lado, Marcelo nos escribió cómo se hace el plantín de lechuga para colocarlo en los tubos. Bien, bueno, perdón que tardé, estaba ahí tomando nota para no olvidarnos de ninguna pregunta. Perdón, si te parece, Carlos, yo mientras arranqué a hablar voy a buscar a 1 metro de la cámara, tengo un par de caños para mostrar y contestar un par de cosas, mientras dale, empezamos perfecto. a hablar. Bueno, arranco. La primera pregunta, hablábamos del tema de los mosquitos. Está bueno que lo menciones, porque hay que cuidarse con eso. Puntualmente en la hidroponía vos nunca vas a tener estancada el agua. Vos siempre vas a tener, en lo que es un sistema NFT, recirculación de agua. No deberías nunca tener agua estancada, con lo cual no debería ser un problema. Si tenemos un sistema que no está bien hecho y no recircula el agua, bueno, ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero en un sistema bien hecho de hidroponía NFT que circula el agua, no vas a tener problemas. Y si se usa la técnica con sustrato, vos no vas a tener excedente de agua. Es como si fuera una maceta con tierra. Vos vas a regar el sustrato va a estar húmedo, pero no lo suficientemente húmedo para que vayan los mosquitos. En relación a cómo se contiene la planta si usamos la técnica de los tubos, ¿no? Bueno, ahí va a depender mucho del tubo que utilicemos. Si utilizamos tubos o perfiles, como lo llamo yo, que son y están pensados para hidroponía, posiblemente ahora Carlos le va a mostrar en el video, son perfiles que no son muy altos, son rectangulares, y la planta directamente se va a sostener ahí. ¿Por qué? Porque pasa apenas una película de agua, un pequeño chorrito de agua, y esa corriente de agua no va a hacer que el plantín se vaya por el tubo. Si usamos tubos caseros, caños caseros de PVC que son redondos, ahí sí nos vamos a tener que ingeniar de armar una macetita. Hay macetitas que ya vienen, se pueden comprar para este tipo de tubos, o directamente un vasito cortado para que haga de sostén a la planta y no se vaya al fondo del tubo. Estoy recontra preparado, recontra preparado estoy. Tengo bueno, todo a mano. Perfecto. Ahí justo Carlos está mostrando los dos escenarios que acabo de hablar. Si tenemos los tubos como el que tiene Carlos en su mano, en ese tubo no hace falta ni siquiera ponerle ninguna macetita. ¿Por qué? Porque el tubo no es alto. Entonces uno va a desarrollar el plantín, que eso es una de las últimas preguntas que nos hicieron. Una vez que tenemos el plantín con el sistema de raíz, el sistema radicular ya desarrollado, se apoya directamente sobre ese tubo y no hay ningún problema.
Si tenemos tubos o caños más grandes, lo cual no es lo ideal para hacer hidroponía, ahí sí vamos a necesitar esta macetita, que es la que está mostrando Carlos en el video. Esto es una espuma fenólica, es la famosa esponjita que les dije, donde uno pone la semilla, y como el fondo de este caño, que es fabricado para hidroponía, es prácticamente plano, tiene una pequeña concavidad abajo, pero es muy, muy leve, es prácticamente plano, uno coloca y se apoya la esponja en el tubo plano, y en ningún momento pasa tan despacio el agua que en ningún momento va a arrastrar la espuma, por lo tanto no voy a necesitar contenerla en una canastita de estas para que no se deslice. Seguí, Seba, perdón. Bien, bueno, gracias Carlos, pues está bueno cuando lo graficamos, todo esto lo graficamos o vemos huertas, es todo mucho más sencillo. No me quiero olvidar ninguna pregunta, sino cualquier cosa lo escriben en el chat. El tema de el pleno sol al mediodía. Bueno, toda planta se estresa cuando recibe 40 grados de temperatura y un sol radiante muy fuerte. Esto no impide que podamos tener una huerta en nuestro balcón, en el patio o en un jardín grande. Obviamente, si tenemos más de 40 grados de calor en enero, las plantas sí se van a ver afectadas. Muchas veces como que se achicharran y después cuando refresca, bueno, ahí levantan de vuelta. Pero no es una limitante. Obviamente que sí vamos a tratar de buscar, de acuerdo al espacio que tenga cada uno, en verano no tener el sol directo. Se pueden usar medias sombras, bueno, hay otras técnicas que se pueden utilizar para tratar de que no le pegue el sol directo en pleno verano. Pero acá en Buenos Aires, los únicos meses que podemos tener esas complicaciones son en verano, diría en enero y en febrero. Después el resto del año es muy raro que tengamos calores extremos para que la planta no viva. Y después el tema del agua. El agua no es que se cambia, sino que se va agregando. Es un gran beneficio que tiene la hidroponía. El agua no o se evapora o la planta lo consume. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Siempre agregando nueva agua en nuestro sistema, ya sea una técnica con sustrato o una técnica de NFT que la que estamos viendo acá en los caños. Pero no es que uno tiene que sacar todo el agua y poner el agua de vuelta. Si tenemos un sistema correcto, el agua no la tiramos nunca, la ahorramos, que es uno de los grandes beneficios que tiene la hidroponía. Si te parece, Carlos, sigo yo un par de preguntas más. Quiero agregar una cosita nada más, o dos cosas. Primero, que Camila debería ser periodista porque aprovechó su momento para tirar 4 preguntas juntas. Podría ser una buena periodista en una conferencia de prensa. Cuando fui a buscar los tubos, debes haber empezado a hablar, pues arrancó el tema con el tema mosquitos. Más que los mosquitos, hay que tener miedo a las plagas, que es un tema que después Cristina preguntó más adelante, que ahora lo vamos a ver. Por eso, respecto a mosquitos no hay problema, porque las plantas conviven con los mosquitos y no las pican, así que no hay ningún problema. Y respecto al tema de cambiar agua, lo único que agregaría es, si vos tenés una buena circulación varias veces por día, donde el agua se mueva, el movimiento del agua se oxigena. No confundir en que el agua circule no te garantiza que el agua esté oxigenada, pues yo puedo hacer mover el agua muy despacito, que vuelve el agua muy despacito al tanque, pero en ningún momento tiene el caudal como para generar la burbuja y oxigenar el agua. Entonces podés llegar a tener un problema de falta de oxigenación. Mucha gente a nivel doméstico, adentro del tanque ponen esas piedritas difusoras de las peceras que generan burbujitas para oxigenar el agua. Entonces, independientemente de las veces que circule el agua durante el día, vos tenés una pequeña bombita que la podés prender también en forma intermitente, que lo que hace es, como en las peceras, lo que hace que la pecera no se pudra el agua,
son esas piedras difusoras que tiran oxígeno, porque si no cualquier agua estancada se pudre. Entonces es muy importante darle oxigenación para que también, lo que dice Sebas, no cambiar. Yo tengo tanques de 3.000 litros estamos hablando, y no los cambio jamás, o sea, nunca. Los cargué una vez, los ajusto en forma diaria, pero nunca tuve que vaciar ni para limpiarlo, ni para nada, porque tiene tal movimiento que siempre el agua está limpia, o el tanque está limpio. Listo, Sebas, seguís. Si querés. Bueno, sigo yo con un par de preguntas que posiblemente yo tal vez me vaya un ratito antes, igual de todos modos después nos pueden seguir preguntando de manera directa. Pero bueno, en respuesta a Hernán, el tema del pH. El tema del pH, podremos estar horas hablando del pH en la hidroponía, lo voy a tratar de simplificar lo más posible para que todos no nos asustemos del pH. Sí, el pH es muy importante en la hidroponía, tanto como lo que se llama conductividad, que de algún modo la conductividad te mide la cantidad de nutrientes que tiene el agua. Para que te hagas una idea, Hernán, el pH ideal en hidroponía varía entre 5,5 y 6,5. Depende de la técnica que utilices, vas a tener que medir pH con más rigurosidad. Por ejemplo, si utilizamos la técnica de NFT, donde el agua directamente está en contacto con la raíz, tenemos que ser extremadamente precisos con el tema del pH. Si usamos un sustrato, dependiendo del sustrato, nos ayuda un poco a regularizar el pH. Pero para simplificarlo, el desarrollo de las plantas se da entre un pH de 5,5 y 6,5. Después, obviamente, que hay mucho más que se puede explayar. Cualquier duda también, Hernán, nos avisás. Pero básicamente ese es el rango óptimo de pH. Agrego solamente este pH ligeramente ácido. Si alguno recuerda del colegio, el 7 era neutro, hacia arriba era alcalino y hacia el 0 era ácido. Esto, si ven, al ser 5,5, 6,5, es un ambiente ligeramente ácido. ¿Pero por qué? No es porque a alguien se le ocurrió, sí, tiene que ser ácido porque sí. Hay pruebas científicas que arriba de 6,5, el pH del agua que uso, siempre hablando de agua con nutrientes, arriba de 6,5, hay ciertos de esos 14 o 18 elementos que le comenté que tienen las sales minerales. Si el pH se eleva arriba de 6,5, hay ciertos nutrientes que los estomas de las raíces no los comen, no los toman. Entonces, uno tiene el tanque perfectamente con los nutrientes y tenés una deficiencia en las plantas. Vos decís, pero si los nutrientes los tengo bien medidos, está todo perfecto, el alimento, ¿por qué la planta tiene una deficiencia de calcio, de magnesio, de fósforo? ¿Por qué? Porque el pH alto hace que la planta directamente no coma fósforo, no coma magnesio, entonces empezás con deficiencias, culpa del pH, no culpa de la cantidad de alimentos que tenés. ¿Queda claro? Es un tema de tanto medir qué cantidad de alimento tiene el tanque de agua, como medir el pH, es las únicas dos variables que van a depender directamente de ustedes, que son los usuarios que hacen el sistema hidropónico, ¿no? Sebas, Bien, ¿querés seguir? Dale, sigo una más con la pregunta de Silvia. Está bueno, pues es una pregunta recurrente, ¿no? De esto de la hidroponía, ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes sí son de síntesis química, eso no quiere decir que sean malos, pero sí se provienen de un laboratorio, eso no es malo. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se saca los minerales que existen naturalmente en la Tierra. Que bueno, es como explicó Carlos, nitrógeno, fósforo, potasio, bueno, son varios minerales micro y macronutrientes que de manera sintética se generan y vos eso se lo pones en el agua. La planta no va a tener toxicidad por eso. La planta va a absorber los nutrientes, las sales naturales, minerales que existen en la tierra, pero a través del agua,
y van a tomar exactamente lo que necesitan. Muchas veces hablamos en hidroponía de inocuidad, de que no dejamos ningún resto en la planta. Así que bueno, básicamente esa es la respuesta para Silvia. También hay todo un mundo, por ejemplo, hay países, por ejemplo, en otros países la hidroponía se considera orgánica. Acá en Argentina, por un tema de la ley básicamente de alimentos orgánicos, no es orgánica, pero no quiere decir que sea tóxica. Eso es un mito bastante recurrente, así que agradezco ahí la pregunta de Silvia. Pero bueno, también es un tema a desarrollar que se puede hablar horas de eso. Bueno, el tema de circulación de agua, ya un poco lo hablamos, que el agua siempre va a estar circulando en nuestro sistema, depende del sistema que hagamos, la frecuencia de riego que tengamos, y el costo de los nutrientes no es elevado. Para que te hagas una idea y pasarlo a algo simple, si tenemos una huerta con 50 plantas, mensualmente podrías gastar de nutrientes entre 150 y 200 pesos, como para que se entienda un poco el costo de los nutrientes. Y eso si uno lo adquiere. Después si uno los fabrica a nivel escala, hasta puede ser un costo menor. No es un problema. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Sí, está en una punta de plagas, que esa se la dejo a Carlos, que es el experto combatiendo plagas en su gran sistema hidropónico invernadero, que también los invito a todos que chusmen todo lo que está haciendo Carlos en el agua venimos. El invernadero es realmente hermoso, así que bueno, ahí dejo a Carlos, que es el que combate las plagas en su invernadero. Perdóname, agrego un par de cositas respecto que puntualmente van también para Elena y para Natalia en sus áreas de nutrición y en el área ambiental. Un poco lo que terminaste casi diciendo al final respecto a que la hidroponía no es orgánica en Argentina, básicamente porque para cultivar alimentos y considerarlos orgánicos en Argentina, las certificadoras te exigen en primer lugar que sea en tierra. Por lo tanto, la hidroponía jamás podría ser certificada como orgánica aunque cumplas con todas las otras condiciones, ya de movida, para ser orgánico, cultivar una planta alimenticia, ¿no? Tiene que ser en tierra. Por lo tanto, la hidroponía en otros países del mundo, ya más avanzados, han demostrado que se puede sacar la tierra y se puede usar un sustrato inerte, agregarle nutrientes en forma artificial, que recuerde que los nutrientes son igual los mismos que están en la tierra. Es considerada orgánica en muchas partes del mundo porque no hay ningún tipo de toxicidad, no hay ningún tipo de diferencia respecto a una planta cultivada en tierra. Eso respecto a la toxicidad. Vos hablaste recién, Sebas, de circulación permanente. En realidad, corrijo algo. Cuando uno usa un sistema con caños, la circulación, uno puede utilizar un timer para que periódicamente riegue, porque digamos, uno tiene una planta en tierra y no está todo el día con el agua mojando la raíz, o va a terminar pudriendo el agua, pudriendo la tierra y la raíz. En la hidroponía pasa lo mismo. Hay que tener ciclos, por lo general con un timer se hace, ciclos de riego o de movimiento del agua, varios por día, depende si es verano, depende si es invierno, depende tempranito a la mañana, depende de la hora de sol del mediodía, depende de la tardecita, pero por lo general son ciclos de riego o de circulación de agua durante el día. El tema de una de las preguntas de Silvia que lo había hecho por escrito, cómo se inicia la semilla o plantín y demás, y el tema plagas. Mi recomendación siempre cuando uno comienza con un sistema hidropónico, no importa si es en un tupper, en un caño o en una canaleta con turbo y perlita con un tomate, es empezar siempre comprando plantines. La parte más frustrante que tiene la hidroponía es la germinación. ¿Vieron cuando ustedes quieren germinar algo en tierra
que tienen la ansiedad de, uy, pasaron 2 días y todavía no salió, pasaron 3 días, y a lo mejor es una planta que tarda más días en salir, o la sembraron muy profundo, entonces le va a costar llegar a la superficie. Entonces, es la parte más frustrante, digo, por conocimiento de la gente que ha tenido o que tiene estos sistemas domésticos y que directamente viene y compra plantines en el cultivo nuestro porque no tiene la tranquilidad o la paciencia para poner en una espumita la semilla y esperar que crezca, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es, comiencen por comprar plantines. Se pueden comprar plantines de tierra, sin ningún tipo de problema. Lo que hay que tener en cuenta es, digamos, compro una lechuga, un plantín de tierra o compro una rúcula. Lo que tengo que hacer es tomarla del cuello, sacarle la parte de tierra, lavar la raíz. Van a ver que las raíces son blancas, son inmaculadas. Cuando uno lava mucho la raíz y le saca toda la tierra, directamente la puede poner en el sistema, en estos agujeros o en estas canastitas, y la planta va a seguir su desarrollo normalmente, como si uno la sacara de esas macetitas negras donde compra una plantita y después la pasa a la tierra. Bueno, tranquilamente, si uno le quita la tierra y lava la raíz sin manosearla mucho, la puede poner en el sistema hidropónico y la planta va a seguir normalmente su crecimiento. Entonces, mi recomendación es, arranquen por plantín, hasta que un día diga, bueno, ahora ya domino todo bien, quiero empezar a sembrar. Es otro tema que es largo, así que prefiero no tocarlo ahora. Y respecto a plagas, la única diferencia con una huerta de tierra o una huerta que puedas tener en una maceta, en un balcón, o en uno de esos canastos de madera que se usan actualmente, esas huertas de quebracho y demás, esos macetones de quebracho, la única gran diferencia es que en los sistemas hidropónicos, como trabajás en altura, prácticamente no tenés problema ni de hormigas, ni de babosas, ni de caracoles, ni nada de bicho rastrero. Es muy difícil que tengas problemas con babosas, con caracoles, con orugas, salvo que las orugas vengan de huevos de mariposa o de polilla, pero ya prácticamente eliminás todo lo que sea plaga terrestre de los que caminan o se arrastran por la tierra. Pero sí tenés los aéreos, y los aéreos son los mismos que hay en una huerta de tierra. Tenés trip, tenés pulgones, tenés arañuela, araña roja, y ahora no me acuerdo más porque son miles, pero lo mismo que podés tener en una lechuga, en una huerta o en una maceta de tierra, lo mismo vas a tener en hidroponía, porque la plaga, el pulgón o el trip no va a buscar a una lechuga en la de tierra porque le gusta más la de tierra que la hidroponía. Es una lechuga. Lo que busca es la lechuga, lo que busca es la rúcula, lo que busca es el kale, lo que busca es la radicheta. Entonces, en lo que es plagas es exactamente lo mismo que en tierra. Y ahí viene la gran diferencia y la toma de decisión filosófica, si se me permite la palabra, de decir, ok, tengo una plaga. ¿Qué le echo? Le echo un producto de síntesis química que compro en un vivero, que como normalmente cuando tenemos algún problema en una planta, vamos al vivero con la foto de la hoja y le digo, mirá, tengo este problema en esta hoja, mirá cómo está la mancha. Entonces el del vivero te dice, vos tenés cochinilla, tomate este líquido, rebajalo y echalo. Son todos productos químicos. En nuestro cultivo, al no usar productos de síntesis química, usamos insumos biológicos y orgánicos. Hay que trabajar mucho más en la prevención, porque todos los insumos biológicos y orgánicos que están recontra super probados que funcionan, no son inmediatos como los químicos. Por lo tanto, hay que trabajar mucho más en la visualización y en la observación de las plantas para encontrarme con 1 o 2 pulgones y no encontrarme con 10 pulgones. Porque si me encontré con 10 pulgones, lo que significa eso es que hace al menos una semana que uno no mira las plantas. Y no digo mirarlas a ver si están verdes o no, sino realmente observarlas para que no tengan plagas. Entonces, si me encuentro con 10 trip o 10 pulgones, quiere decir que no le di mucha atención
a esa huerta por lo menos en una semana. Eso genéricamente en cuanto a plagas. Creo que abarcamos todas las preguntas hasta ahora. Perfecto, muy bien, ya habiendo cumplido el tiempo que teníamos pautado, no sé si le habrá quedado algo a Natalia y a Elena, si no ya vamos cerrando. Chicas, ¿les quedó algo a ustedes? Quizá esto que decía Carlos, voy a ser breve por el tiempo, hablaba del tema del orgánico en Argentina, quizá entender que eso, que muchas veces, tanto le pasa mismo a los cultivos agroecológicos, que están muy bien y cumplen con todas las condiciones para ser orgánicos, pero no lo son porque requiere de todo un tramiterío y toda una cantidad de, digamos, observaciones por parte de los organismos que terminan encareciendo muchísimo el producto. Entonces a veces hay que despegarse un poco del orgánico para, de todas maneras, seguir comiendo saludable, porque igual estamos libres de agrotóxicos, pero bueno, ver las distintas alternativas que pueda haber, que me parece que es lo que les pasa a la hidroponía, como decía Carlos. Eso son. Perdón, eso va cuando mucha gente visita el cultivo o viene a comprar y ve, dicen, qué bueno, es orgánico, porque como lo ven en caño, fuera de la tierra, y todo perfecto, con los caños alineados y demás, lo consideran como orgánico. Y yo siempre digo, no, somos libres de pesticidas y de agroquímicos. Hidroponía no es hidroponía, como en matemática, hidroponía igual a sano. La palabra sano la hace uno con lo que le agrega a las plantas para que no tengan la toxicidad que después vaya a tu cuerpo cuando te alimentás. Entonces, por eso la decisión del agua venimos es no usar productos de síntesis química. Aunque bien usados y bien monitoreados por profesionales se puede usar, pero siempre termina algo de toxicidad en las plantas. Entonces, ahí está la decisión de uno de decir, ok, puedo tener mis lechugas en casa, pero bueno, tengo un pulgón, voy al vivero, compro un producto para pulgón, químico, le echo, le maté el pulgón y después me compro la lechuga y no hay ningún problema. No somos fundamentalistas de que no hay que hacer eso, pero está en la libertad de cada uno de tomar la decisión. Quiero que quede claro. Claro, en eso coincido con todos los que están hablando. Sí, primero, cuidar el ambiente. El ambiente somos todos, o sea, eso que vamos a comer va a nuestra salud, y bueno, como también incidimos en la tierra, ¿no? Con esto que decís vos, por ejemplo, comprar un fertilizante, bueno, hablando de agricultura urbana, ¿no? Y el tema de los bichos, que la gente enseguida piensa, bueno, ¿qué puedo tirarle? Bueno, pero eso también empieza en el alimento de la planta. Si nosotros alimentamos bien nuestra planta, seguramente no se vaya a enfermar. Y si tenemos que estar metiendo mano un poquito, buscar, como decís vos, Carlos y Sebastián, estos productos que son agroecológicos, orgánicos, ¿no? Preparar un jabón potásico, un agua con ajo, bueno, meternos, investigar y bueno, y ahí empezar. La idea es comer sano desde el punto de vista no solo de como sano como vegetales, sino que como sano, como sin agrotóxicos, agroquímicos, sé cómo está alimentada esa planta. Así que bueno, nos cuidamos todos. Ambiente somos todos, ya no es medio ambiente, sino que es ambiente, ¿no? Bueno. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Si les parece, para ir cerrando, Carlos, Sebas, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, ahí en el chat pusieron, nosotros en Instagram, en @delaguavenimos, ahí pueden contactarnos, consultas. Vuelvo a decir, estamos en zona norte de Gran Buenos Aires, cerca de Panamericana y 197, para que se ubiquen a 15 cuadras de ese cruce. Y nada, dudas que tengan y demás. Esto fue nada más que una introducción a que se puede hacer un pequeño cultivo en casa sin tener 1 metro cuadrado de tierra. Esto no tuvo como objetivo ser un taller de hidroponía. Un taller de hidroponía es otra cosa donde
se especifica mucho más, se dan valores y se dan unos tips y consejos puntuales y enseñanzas que no los vimos hoy, y además en una hora muy poco se puede hacer. Pero por lo menos de nuestro lado, y creo que Sebas ahora va a decir lo mismo, a su disposición en el cultivo o por en medio de Instagram, a sus órdenes. Y lo mismo, bueno, al gobierno de la ciudad agradecerle, y para lo que necesiten, por lo menos de mi lado, hay que ser generoso en la vida para que vuelva. Y la filosofía nuestra, independientemente que es un cultivo comercial, es eso, es dar para poder recibir. Bien, bueno, de mi lado, nada, agradecer nuevamente, obviamente, al gobierno de la ciudad y a todos. Hoy estamos viernes, 7:30, veo que hay muchísimos interesados en el tema, y realmente para mí es agradecer, ¿no? Agradecer que nos están escuchando, y mi consejo es arrancar con algo chico, pero que tiene el bichito de empezar a producir alimento en la casa, ya sea hidroponía o con tierra. Digo, hagámoslo, porque realmente es una experiencia, yo siempre digo, de ida. Cuando uno arranca con eso, empieza a cultivar alimento y tiene esa experiencia de sacar esto que se dice de la huerta al plato, después le va a costar volver a la verdulería. Así que bueno, nada, ahí agradecidos y contentos de que cada vez más gente y más personas como nosotros nos estamos dando cuenta de la necesidad de comer alimentos sanos. Y bueno, ahora tirarles el chivo donde nos pueden seguir, es en lo que es redes, ya sea Instagram o Facebook, que es en Hidroponía Verde Agua. Ahí van a ver un poco de todo, ahí hasta videos instructivos, hay un poco de todo para el que quiera arrancar de su casa, o también por la web, que es verdeagua.com.ar. Ahí también hay un chat, que ahí pueden hacer consultas, tal vez no las vamos a responder enseguida, pero hay todo un equipo atrás que ayudamos a iniciarse con esto. Digo, no hace falta que nos compren, sino nos pueden hacer una consulta y nosotros obviamente que la vamos a estar ahí respondiendo. Así que bueno, nada, agradecidos y anímense, tal vez la palabra parece rara, pero realmente es más sencillo de lo que uno cree. El tema es animarse y arrancar. Así que bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Muy bien, muchas gracias a todos, me sumo ahí a los saludos, gracias por sumarse en este viernes gris, así que les agradecemos de todo corazón. De paso les comento que nosotros les vamos a estar enviando una breve encuesta vía chat, ¿sí? Para que las puedan ir respondiendo, que nos ayuda a mejorar este tipo de reuniones. Y también les paso a comentar @Bea Participación Ciudadana, ahí nos pueden encontrar por todos los canales y por todas las redes para interiorizarse con todas las reuniones de relevancia que hacemos semanalmente, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde, ¿sí? Hasta la próxima. Gracias.